Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy acá en un estadio del fútbol alemán de la quinta división, en el estadio de Lichtenberg. Es chiquitito, pero muy lindo, la verdad. Y bueno, me metí, estaba abierto la puerta, lo metí. Y voy a aprovechar para grabar un video que tenía ganas de grabar hace bastante. Y es hablando sobre el suicidio que conmovió al fútbol alemán hace unos años. Es el caso de Robert Enke, el arquero que mientras jugaba en el Hannover 96 se suicidó, y les voy a explicar por qué, ya que bueno, ahora está por suerte hablándose cada vez más de la salud mental, de ese tipo de temas. Entonces me parece, como para vincularlo al fútbol, un tema interesante del que hablar hoy. Robert Enke era apodado el inolvidable, imagínense. Lo querían mucho, nació en 1977 y arrancó a jugar al fútbol en el equipo de su ciudad, en su equipo de barrio. ¿Cómo vendría a ser este? Bueno, este igual acá estoy en Berlín, pero bueno, digo, un equipo chiquitito, hasta que en 1996 lo fichó, lo compró el Borussia Mönchengladbach. Y cada vez le empezó a ir mejor. De ahí fue al Benfica, al Fenerbahce, fue al Fútbol Club Barcelona, al Barça, nada mal. De ahí al Tenerife y después al Hannover 96, donde lamentablemente pasó lo que pasó. Todo parecía ir bien, le iba muy bien, tenía una gran carrera, había jugado en el Barça, bueno, un equipo muy grande, Benfica, uno de los más grandes de Portugal, Fenerbahce, uno de los más grandes de Turquía, Barcelona, uno de los más grandes de España. Hannover 96 no tanto, pero bueno, es un equipo importante igual acá en Alemania. Todo parecía ir bien, le iba muy bien, de hecho cada vez iba más como en ascenso, si se quiere, su carrera, cada vez en equipos mejores. Ya había ido con la selección alemana y de hecho tenía muchas chances de ser arquero titular en la Mannschaft, como se le dice a la selección alemana, por lo menos acá en Alemania, en 2010, en el Mundial. Pero en el fondo, Robert Enke no estaba del todo bien. Por más de que, bueno, todo eran flores a su alrededor, todo era una maravilla, él no la estaba pasando bien. En 2006, o sea, 4 años antes de cuando estamos hablando, más o menos, Lara, la hija de Enke, de Robert Enke, murió a los 2 años de un paro cardíaco, lamentablemente. Y lo peor fue que cuando murió estaba como al lado de su padre, o sea, físicamente al lado. Y bueno, eso no le pegó nada bien a Enke, obviamente, y lo aniquiló. Eso lo mató psicológicamente, quedó muy mal, nunca lo pudo superar. Y bueno, esa fue una de las causas de su deceso después, ¿no? Ese no fue el único problema de Robert Enke a lo largo de su carrera. En toda su carrera, justamente, valga la redundancia, como se dice, siempre le tuvo miedo al fracaso, al fallar. Siempre tuvo, o sea, podemos ejemplificarlo como que le daba miedo cada vez que tenía que salir a la cancha. O sea, de las cagadas que podía mandarse, etcétera. Ese problema tenía él. Siempre pensaba en que podía fallar, tenía miedo al fracaso. Aparte, en su paso por el Barça, parece que lo criticaron bastante y el pibe se sentía muy criticado, le pegaban fuerte las críticas. Por eso voy a hacer una aclaración que me parece que viene bien, ya que el otro día me lo comentaron mucho. Yo vieron que hago los videos de reaccionando a haters, que a mí no me molesta, y se lo comenté a un muchacho el otro día en Twitter también, que a mí no me molesta, pero esas críticas, si se las hacen a alguien que quizás no está tan fuerte de la cabeza en ese momento, como ahora por suerte me está pasando a mí, que a mí no me joden, pero hay un montón de gente a la que le haces esas críticas y sí le molestan y sí le duelen. Bueno, Robert Enke era uno de estos casos. Le dolían mucho las críticas, le afectaban, y eso sumado a que tenía miedo al fracaso, miedo a las críticas, si se quiere también, fueron una combinación terrible. No solo eso, en Barcelona también tenía otro problema. Él creía que no jugaba porque no era catalán. Ya sabemos que el Fútbol Club Barcelona está muy asociado a Cataluña, a ese nacionalismo, si se quiere, y él creía que no jugaba por eso. Otro problemita era que nunca tuvo muchos amigos en el fútbol, no fue alguien de hacerse muchos amigos en un vestuario, en los distintos clubes en los que jugó. Aparte también, les decía, jugó mucho en el extranjero, Fenerbahce, Tenerife, Barcelona y Benfica. Por lo tanto también no creo que sea fácil adaptarse. No les digo, no es fácil adaptarse porque no soy jugador de fútbol, no lo sé, pero no creo. Otros idiomas, o sea, turco, español o catalán y portugués, nada que ver con el alemán. Y todo eso le costó mucho, se le hizo muy cuesta arriba toda su carrera. Aparte, las correcciones de los entrenadores no se las tomaba bien, las exigencias también no se las tomó bien. El que le digan, che, en que vamos, dale, un poquito más, encima como arquero, voy a hacer una boludez importante, porque me voy a comparar con el muchacho. Yo fui arquero en un momento. Y es como complicado, por más que no ataje 11, nada. Es complicado porque es como que siempre estás solo. Ya desde el entrenamiento hasta... Bueno, también eso puede influir en lo de que no tenía muchos amigos en los vestuarios, pero desde el entrenamiento lo haces solo. Lo haces aparte. Hace poco cuando fue el entrenamiento... el día de Kramer. Y el arquero siempre entrena solo. Con el entrenador de arquero y con los otros dos arqueros. Después en el partido también estás solo. Y bueno, todo eso se le costó mucho al muchacho, a Robert Enke. Sin embargo, él mostraba una personalidad fuerte.
Él parecía como un tipo que se aguantaba todo, pero en el fondo no la estaba pasando bien. Era muy sensible, estaba casi siempre angustiado y no disfrutaba de jugar al fútbol, no disfrutaba de su carrera por más de que, repito, le iba muy bien. Selección alemana, jugó en el Barça, en clubes gigantescos y no lo disfrutaba, la estaba pasando muy mal. Incluso más vuelvo a lo de que los partidos como que lo asustaban, le tenía miedo a salir a la cancha, que les dije ese ejemplo, de a ver si me mando una cagada hoy, que yo entiendo que le debe pasar a muchos, quizás si jugás ponerle una final del mundo. Yo creo que muchos de los jugadores argentinos quizás salieron cagados a jugar un poco la final del mundo, a no mandarse una cagada, sobre todo en los últimos minutos también. Pero a él le pasaba en todos los partidos, cada fin de semana. Y de hecho, para tratar esto, tomaba muchos antidepresivos, muchas pastillas antidepresivas. Porque, vuelvo a lo mismo, no la estaba pasando bien. Y el pibe no lo sabía mostrar, no sabía cómo expresarlo quizás, mostrarlo a la afuera. Porque, dije 10 veces porque, lo siento. Em, pero es como que el muchacho, ya entendieron, mostraba una personalidad súper fuerte, arquero, fuerte, que no le importaba nada, pero en el fondo sí le importaba. Y por no saber expresarlo, así terminó. Que ahora vamos a hablar de eso. El día trágico fue el 10 de noviembre del 2009. 10 del 11 del 0. Robert que vivía con su familia en Neustadt, se llama, la ciudad alemana. Ese día manejó hasta las vías del tren. Estacionó a 10 metros, se bajó del auto, caminó 100 metros antes de tirarse a las vías y morir arrollado por un tren regional. El mundo del fútbol alemán, del fútbol mundial y todo el país acá en Alemania quedó consternado. Claro, era una noticia, no es común que suceda algo así con jugadores de fútbol. Cada vez más, lamentablemente, tenemos casos de personas que no saben expresar esos problemas que están sufriendo y se los tragan ellos mismos, como que se comen la mierda ellos, si se quiere. Y a veces pasa esto, a veces explota la situación, la víctima no sabe cómo solucionarlo y pasa lo que pasa. Luego de esto, los hinchas del Hannover fueron al estadio, obviamente, a hacerle un pequeño homenaje, pusieron flores, pusieron velas, bueno, le hicieron un homenaje, una especie de funeral. Ya saben, aparte que las hinchadas del fútbol alemán son, en ese sentido, muy destacadas, lo que hacen, una labor social, si se quiere. Están muy involucrados con el club y no desde la parte de la violencia ni nada, no son como, qué sé yo, los ultras de voy a tirar un país por tirar, no es que tampoco sepan, pero poner los ultras serbios, yo me imagino que son como más violentos, quizás los alemanes no, están muy involucrados del club, en el club, pero más desde la parte social. Bueno, yendo un poquito al plano futbolístico, Alemania esos días, la selección Die Mannschaft, jugaba un amistoso, se suspendió, obviamente. Y lo interesante es que se suspendió porque los jugadores no se sentían en condiciones de jugarlo, estaban bastante afectados, porque les digo, era un compañero de ellos. Luego de la tragedia, se creó la Fundación Robert Enke. El Hannover, el club, y la viuda del arquero, que la crearon en conjunto para ayudar a gente que esté sufriendo estos mismos problemas. Bueno, igual en realidad se especializan en deportistas, en tratar la salud mental de los deportistas, pero aparte tratan a los niños con problemas cardíacos. Quieren prevenir enfermedades como le pasó a Lara, la hija de Robert, que bueno, ya sabemos que todo eso desencadenó la tragedia final. Tengo una mosca en la cámara, espectacular. Bueno, así termina un poco la historia de Robert Enke. Lamentablemente no supo pedir ayuda a tiempo, que también es cierto, como una pequeña reflexión, no es cierto que siempre se habla de que, por ejemplo, lo leo mucho en Twitter yo, si necesitan hablar con alguien, estoy a disposición y eso ayuda un montón. De todos modos, lo más recomendable es tratar con un psicólogo, con alguien especialista en estos temas. Y les recuerdo, si son de Argentina, que tenemos un número de teléfono, o sea, no lo tengo yo, digo, hay un número de teléfono al que pueden contactarse, se los dejo acá anotado. Es una línea gratuita desde Capital Federal y de Gran Buenos Aires, también pueden llamar al 135. Es totalmente anónimo y es confidencial, todo lo que le digan a la persona, es una línea de ayuda de 24 horas y pueden contactarse ahí. También me pongo yo a disposición, si se quiere, si alguien necesita hablar con alguien justamente, pueden contactarme, ya saben, yo siempre leo lo que me mandan, algunos no les puedo responder, pero digo, en estos casos sí respondería, no les puedo responder por ejemplo a todos los que me piden saludos, pero si necesitan hablar con alguien, si están pasando un mal momento, me escriben por Twitter, por Instagram, por YouTube no me pueden escribir, por TikTok me pueden escribir incluso, que ahí sí les respondo absolutamente a todo porque me cago de risa. Y bueno, nada, gente, una historia que me parece interesante contar, que quería contarles aprovechando que estoy acá en Alemania, porque realmente fue un suicidio que conmovió al fútbol alemán, como dice en el título. Fue un shock para el mundo del fútbol en general y para, bueno, Alemania obviamente, ¿no? Nos vemos en un próximo video, ahora estoy intentando subir videito todos los días y bueno, les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho, ya saben, la línea de ayuda es esta y si necesitan hablar con alguien
o conmigo incluso, me contactan por cualquier red social. Un abrazo grande.